Bueno, buenas tardes a todos. Encendí la grabadora, clase número 2 de objetos. ¿Sí? El miércoles no tuvimos clases. ¿Sí? El miércoles no tuvimos clase porque fue feriado nacional, pero bueno, hoy tenemos la clase número 2. Voy a compartir mi desktop. Sí, como no, Rosario, abrí el micrófono si querés. No, no vemos programación orientada a aspectos, o al menos lo que vemos es muy poco. Para eso necesitamos usar Spring Framework, y en este curso de Java no usamos Spring Framework. Sí les comento lo que es aspectos. ¿Sí? Es un paradigma que sí se vuelve cada vez más necesario. ¿Sí? El otro problema que tenemos es que el programa de estudios dice que es objetos, y yo cuando se hizo el programa de estudios hinché y molesté mucho para que sea aspectos. O sea, a mi criterio en técnicas de programación deben quitar mucho de estructuradas y enseñar objetos, y este curso debería ser puro orientado a aspectos, o al menos una mezcla de aspectos y objetos, y nadie me hizo pie en eso. Más bien me crucificaron por esa decisión. ¿Sí? Y bueno, acá están las consecuencias: que tenemos un programa de estudios muy arcaico. Pero de todos los profesores de formación profesional, la verdad que soy yo el único que está en contra de la corriente. Y, y dice que soy el único profe que dice que el programa de estudios es arcaico. Los demás dicen que es algo ultramoderno y que está bien, ¿sí? Así que bueno, evidentemente es solo mi opinión y estoy en contra de la corriente y de lo que piensan los demás profes de formación profesional. ¿Sí? Esa es la situación. De todos modos, algo voy a anticipar de aspectos, y en el canal mío de YouTube está la lista de videos de patrones de diseño, que ya no me acuerdo cuántos patrones puse ahí, pero los próximos patrones requieren AOP y Spring Framework. ¿Sí? Así que bueno, pronto va a haber videos tutoriales míos de AOP. ¿Sí? Eso ya sería por fuera del curso. ¿Sí? La otra realidad es que no me puedo salir mucho del programa de estudios, porque el problema es que muchos llegan acá sin conocer objetos, entonces tengo que explicar objetos. Sí, por ahí pasa el asunto, pero es buena tu inquietud, Rosario. La verdad que es buena. Bueno, estoy compartiendo mi pantalla y vamos a ver lo que hicimos la clase pasada. Mm, sí, sí, Verónica. Ujú, sí, sí, claro. ¿Y qué error te dice? Ah, claro, lo que es el botón browse, te va a aparecer por ahí un botón terminar, y browsear el lugar en donde tenés instalado el JDK en tu sistema operativo, para indicarle el lugar a donde está el JDK. Previamente, estoy compartiendo, tenés que abrir la terminal de tu sistema. ¿Sí?
y te tenés que asegurar de que esté bien instalado el JDK. ¿Y cómo hacemos eso? Con Java C menos version, para asegurarnos de que el compilador está, y Java menos version para asegurarnos de que la máquina virtual de Java esté. Si tenés eso, ya está. Si le indicas browse, claro, y le indicas la ruta en donde está instalado, ¿sí? De todos modos, si te presenta muchos problemas, intenta con Eclipse, ¿sí? A ver si Eclipse instala, ¿sí? Bien, bárbaro. No, no hay de qué. ¿Alguna otra duda, pregunta antes de empezar? No. Tengo acá lo que hicimos la clase pasada, ¿sí? El código de la clase pasada lo vamos a chusmear. Hablé de las versiones del JDK que hay, ¿sí? Revisamos el Hola Mundo, imprimí la propiedad Java Version, los comentarios, cuidado que está el Javadoc. Veo que recorrí el vector de argumentos y empezamos a elaborar con los tipos de datos. Java es un lenguaje de tipado fuerte. Vimos el boolean, el byte, ¿sí? Y ahí quedamos con los enteros porque claro, ahora sigue todo un tema de literales, ¿sí? También vi que había ya armado un proyecto vacío en NetBeans, ¿sí? Que lo voy a continuar porque ahí voy a escribir lo de hoy, ¿sí? Voy a cerrar todo esto, que es de otro proyecto que estoy laburando. Este proyecto lo cierro y voy a abrir el proyecto que hoy. Sí, sí, Rosario, te escucho o te leo. Perdón, el perro ladra, estoy en casa. Si le tiro un zapatazo al perro es maltrato animal, ¿no? Proyecto, sí. A ver, Rosario, tendríamos que hacer un proyecto, un programa como referencia. ¿Para quién lo tenés que hacer? Y sería bueno. Pero lo que ocurre cuando vos realizás portfolios, ¿sí? Bien, pero cuando vos realizás portfolios es como que es muy artificial. Sí, y aparte el portfolio puede ser un copy-paste de otra parte. Claro, sí, sí, hablamos de un repositorio Git, obvio, obvio, no queda otra. Pero el portfolio es como que es muy, muy artificial. ¿Sí? Evidentemente, lo mejor es buscar, ¿sí?, un posible cliente o una idea, ¿no? Y crear el proyecto intentando usar la mayor cantidad de tecnologías posibles. ¿Sí? Esa sería la idea, ¿de acuerdo? Y ponerlo en un GitHub y ponerlo no como portfolio, sino como experiencia laboral. Experiencia laboral tal proyecto. Nunca digan que es un portfolio ni un trabajo práctico de facultad, porque ahí ya quedan excluidos, ¿sí? Ya dijeron trabajo práctico, facultad y listo, ya le hicieron la cruz. ¿De acuerdo? No, no va, ¿sí? Porque casualmente no es que esté, no es que no diga que no tengan, no es que yo diga que no tengan que estudiar una facultad, sí. Si pueden, en algún momento tienen que hacer alguna carrera universitaria o una carrera terciaria, ¿sí? Pero la realidad es que no se programa de la forma en que se enseña en la facultad, ¿eh? Están totalmente alejados, ¿sí? Totalmente fuera de foco, no es
la idea de programar esa, nada que ver, es totalmente distinto, es otra cosa, otro mundo, ¿sí? Sí, pero no dentro de lo que vamos a ver en este curso, sino dentro de lo que van a ver en la carrera, incluyendo la especialización web. Porque lo de este curso aún así sigue siendo poco. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tiene que ser dentro de lo que se va a ver en la especialización web. Buenas tardes, Tomás. Bueno, me copio los tipos de datos de la clase pasada. Sí, Julián, te escucho. La consulta. Abrí el... Hola. Sí, claro. Y cuando ejecutas esta secuencia, ¿qué te aparece? Ejecutate esto y decime qué te aparece. No, en Java. En un proyecto Java. Dentro de NetBeans. Lo, pero el NetBeans 11 lo instalaste. Perdón, el Java 11 lo instalaste. ¿Ese lo instalaste, el Java 11? Claro. Ejecutalo dentro de NetBeans a ver qué JDK te reconoce. Si seguís con el 8 es porque nunca lo instalaste al 8. Sí. Dale, dale. Me preguntas cualquier cosa. Bueno, teníamos los tipos de datos enteros, shorts, ¿sí? Y venía un asunto con las literales, ¿sí? Un tipo de datos entero permite almacenar 32 bits, es decir, 4 bytes, y esos son tanto como, ¿sí? 2.000 millones de números, y cargué el número 2.000 millones, ejecuto y vemos qué pasa en la consola. Facundo, no, creo que el IFTS es algo así como Tecnicatura en Software, Tecnicatura en Programación, ¿sí? O Tecnicatura en Análisis. Debe haber algo así, ¿no? Y está bueno en cuenta algo. Todas las universitarias están buenas para aprender lo que es la gestión del proyecto y lo que es análisis. Después en programación la verdad que hacen agua. ¿Sí? Hacen agua. Esa es la triste realidad. O sea, cuando ustedes vean esto y vean la especialización web y ven lo que enseñan en un terciario o en una facultad, es tristísimo. Sí, pero no hablo solo de pública, de privadas, en todas, ¿eh? A veces me toca hacer la tutoría de ingenieros que recién se reciben y tienen que programar la aplicación final para el proyecto final, y yo me agarro la cabeza de cómo programan, ¿sí? O sea, aparecen chicos de 11 años programando directamente. Sí, y hablo de todas las universidades públicas y estatales, y porque hay que entender algo, ¿sí? La universidad o el terciario no, no prepara para ser programador, ¿eh? Todas esas carreras preparan para ser gerente de software o jefe de software o líder de proyecto, pero no para ser programadores. Hay que tener en cuenta eso, o sea, son roles distintos. O sea, si una facultad te enseña una ingeniería o un terciario enseña una tecnicatura en software, enseña a dirigir el proyecto, no a programar, ¿sí? La, la otra realidad es que, bueno, líderes de proyectos sobran, programadores faltan, ¿sí?
Y puede ser, Rosario, puede ser eso. Bueno, yo tengo acá el número 2.000 millones en un entero. Pongo 3.000 millones y ven que no me compila. ¿Sí? Porque excedí el valor máximo permitido. Ahora, voy a crear un tipo de datos long. Long sigue siendo un entero, con la diferencia que son 8 bytes. ¿Sí? Un entero de 8 bytes. Long, lo, igual. Y voy a poner 2.000 millones nuevamente. 2.000 millones. ¿Sí? Son 9 ceros. Y voy a imprimir ese valor. Vamos a ejecutar. Estamos ejecutando a ver qué imprime. Y me imprimió 2.000 millones. Con 8 bytes yo tengo 64 bits. ¿Sí? 64 bits. Con 64 bits se puede expresar un número tan grande que no lo puedo decir. Son como 16 dígitos. ¿Sí? Y yo acá tengo, ¿sí?, 10 dígitos. Y yo puedo 16, 18 dígitos puedo expresar con un long. Ahora, miren esto. 2.000 millones entra. 3.000 millones me da un error. Pero se puede. Lo que ocurre es que hay que empezar a entender qué son las literales en Java. ¿Sí? ¿Qué es una literal en Java? Esto es una literal. Esto también es una literal. Esto es una literal. Esta literal representa un booleano. Y esta literal representa un entero. Esta literal también representa un entero. Esta literal representa un entero. Literal es algo que se escribe. ¿Sí? Es algo que se escribe. Todos los lenguajes tienen literales. ¿Sí? Todos los lenguajes tienen literales. Y estas son literales. Empiezan a tener un peso muy importante. El problema es que esta forma de escribir sí o sí representa un objeto entero. ¿Sí? Un objeto entero. Acaba de ingresar el preceptor. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien. Che, ¿me estás usando el aula o me parece? Pero bueno, está bien, te dejo, te dejo. Te... Sí, 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 me parece bien. Por supuesto, gracias. Al... Perdón, perdón, Juan, yo sé que a algunos alumnos no les funciona el micrófono, así que te voy a confirmar yo el presente de ese alumno, cualquier cosa. Lo vi a Crossi, pero se desconectó. Ah, no, 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 está, perdón, perdón, perdón.
Son 12 los presentes. Algo comenté, pero te escuchamos, Juan. Perfecto, nosotros 8:50 hacemos un recreo. Suena el timbre. Ah, perdón, Di Sanso, ¿le pusiste presente? Gracias. Muchas gracias, Juan. Buen fin de semana. Chau, chau. Bueno, seguimos. Sí, no sé si estaba respondiendo alguna pregunta. Estábamos con las literales, ¿sí? Esta literal sí o sí implica un entero. Sí, sí o sí implica un entero. Nunca es un long. Por lo tanto, la literal, es decir, este objeto, no puede contener 3.000 millones. Hay que escribir una literal de un long. La literal del long es agregándole la L al final. La L puede ser mayúscula o puede ser minúscula. Lo que ocurre con la L minúscula es que lo van a leer como 30.000 millones 1, porque se lee como un 1, entonces colocamos la L mayúscula. Esta literal representa un long. ¿Sí? Yo no podría poner esto, porque esto es un objeto long que lo estoy poniendo adentro de un entero, por más que el 2.000 millones ingrese, pero la literal representa un objeto long. El uso de las literales empieza a ser muy delicado en Java y más delicado a partir de Java 9. Por ahí con Java 8 la cosa zafaba, ¿sí? Por ahí les decían ponele la L y ya con eso es un long y no entendíamos el porqué de las literales, pero empieza a ser algo importantísimo, ¿sí? Si 64 bits no alcanza, existe una clase llamada VicDecimal, ¿sí? Que permite representar decimales o enteros más allá de los 64 bits, que ahora la vamos a explorar, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Qué siguen ahora? Los tipos de datos decimales. Sí, más que decimales son punto flotante. Y ahora vamos a ver el concepto de punto flotante. Voy a crear una variable float, porque existe el tipo de datos float a 32 bits
tipo de datos double a 64 bits. ¿Sí? Bueno, voy a crear un float. Voy a poner valor 3.45. Bueno, el símbolo decimal es el punto, no la coma. ¿Sí? Es el punto, no la coma. ¿Sí? O sea, no debo poner 3, es 3 puntos, porque el lenguaje está en inglés. El símbolo decimal en inglés es el punto. Bien, pero me da un error. Es que esta literal, así como se escribe, representa un double, no un float, un valor double, uno de estos. Debo agregar la F, minúscula o mayúscula, y esta literal sí corresponde a un float. Ven que sin la F de error es un double, así es un float. Y lo voy a imprimir. No, FL. Y ahora creo una variable double, que también es 3.45, y le imprimo. Esta literal representa un double. Si le agrego la D, también tengo una literal de un double. Las dos formas son double. Ahora, para no olvidarme de temas, estoy poniendo cosas que tengo que mostrar. ¿Sí? Porque si no me puedo pasar algún tema y no quiero. Bueno, ahora imprimo. Ejecuto y imprimo. Y tengo 3.45, 3.45, ambos parecen lo mismo. ¿Y qué diferencia hay entre float y double? Bueno, float es de 32 bits, double es de 64 bits. Y la otra pregunta que van a tener, ¿y eso qué me significa? ¿Sí, qué me implica que una variable sea de 32 o de 64 bits si ambas pueden contener lo mismo? Es decir, esta es de 4 bytes y esta es de 8 bytes. Voy a hacer un código, ¿sí? Voy a hacer un código que trata de explicar qué diferencia hay. En ambas variables, asigné el entero 10. Una literal de un entero, ¿sí?, puede ingresar adentro de un float o un double sin ningún problema. Si va a ser un float o un double, ¿sí? Asigné el 10. El 10 puede estar, o sea, los reales incluyen también los enteros, porque esto representa en cierta forma los reales, el conjunto de números reales. Incluyen los enteros, ¿sí? Y voy a imprimir algo. FL dividido 3. DL dividido 3. Estoy dividiendo ambas variables por 3. ¿Eso qué significa? Me va a dar 3 con 33 periódico. 3 con 33 periódico. Y voy a tener tantos 3 como permita la precisión decimal. A ver,
Vamos, ejecuto. Tarda un poquito en ejecutar. Acá está. Este es el float. Este es el double. Como ven, con un double hay más precisión que con un float. Con 64 bits hay más precisión que con un float con 32. El float, ¿cuántos dígitos tiene? Voy a contar el punto decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos contando el punto decimal. Pero no conté el último. El último no lo vamos a contar porque es muy impreciso en este tipo de datos. Lo mismo va a pasar con el double. De casualidad le acertó, pero van a ver que después no le acierta más. ¿Sí? 8 dígitos. Y el double 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dígitos. El último dígito no lo cuento porque es totalmente impreciso. ¿Sí? Pero tenemos 17 dígitos contra 8. Ahora, voy a hacer otro código. Voy a asignar el 100 y voy a dividir por 3. ¿Sí? Ejecuto. Y la cuenta da 33 con 3 periódico. Quería mostrar que el float respeta la longitud, el double respeta la longitud. Pero vamos al float. Acá era 3 con 3 periódico. Acá es 33.3 periódico. Primero se coloca la parte entera. Punto. La parte decimal. Sigue habiendo 8 dígitos. Ven que este ya no sirve. ¿Sí? Cuando la parte entera es más grande, queda menos espacio decimal. O sea, si yo hago 1000 dividido 3 va a ser 333.3. Va a haber un dígito más entero y uno menos decimal. En el double lo mismo, 33 punto y me quedó un dígito menos decimal que en este caso. Se dice que son números de punto flotante o variables de punto flotante porque casualmente el punto puede flotar de una punta a la otra de la expresión. El punto decimal es un dígito más que no está fijo o clavado en un lugar, sino que flota de un punto de la literal al otro punto, a la otra punta. ¿Se entiende la idea? ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, bárbaro, me preguntan cualquier cosa. Pero esos son los puntos flotantes. Me olvidé de un entero. ¿Sí? Me olvidé de un entero que lo voy a colocar por acá. ¿Se acuerdan que todos los enteros eran signed? O sea, tienen signo, tienen valor negativo, valor positivo. Punto débil en Java no tiene ningún unsigned, pero hay un solo tipo de datos enteros que es unsigned y es el tipo char. Es el único que es sin signo, unsigned. ¿Sí? Y es de 2 bytes. Con 2 bytes podemos representar 65.536 números.
del 0 al 65.535, en donde yo guardo un entero. Pero cuidado, que cuando imprimo no se imprime el entero, se imprime su reemplazo en la tabla ASCII de caracteres. Char ch, creo la variable, igual 64. Y voy a imprimir. Sí, tabla ASCII Unicode, concretamente. Es la tabla Unicode. Sí, que no va de 0 a 255, porque esa tabla usaría un solo byte. Esta usa 2 bytes, porque después del primer byte, después del 255, empieza a almacenar varias tablas más de caracteres, varias páginas de tablas con caracteres de alfabetos orientales, chino, hebreo, japonés. Bueno, yo almaceno, sí, el 64, pero cuando imprimo, sí, cuando imprimo, no me imprime el 64, me imprime la A mayúscula. Ah, el arroba, tenés razón, el arroba, sí. 65, que me va a imprimir la A mayúscula. ¿Sí? Acá lo tengo, la A mayúscula. Y voy a browsear un poco, abro el navegador. Abro el navegador y voy a googlear tabla ASCII. Nada más que eso. Muy bien. Bárbaro. Sí, ahí lo dice. Pero quería mostrar el plano de toda la tabla. ¿Sí? Empezando en el 0, termino en el 255. Esta tabla ocupa un byte, 8 bits. ¿Sí? Después vendrán los extendidos. ¿Sí? O sea, los alfabetos no occidentales. Esto cubre todos los alfabetos occidentales. Tenemos algunos caracteres especiales, ¿sí? Luego empieza algunos símbolos, números, el alfabeto en inglés, tanto minúsculas como mayúsculas, ñes y distintos caracteres. Puede necesitar el español, el portugués, el alemán, el francés. ¿Sí? Con esto se cubre todos los alfabetos occidentales. Algunos caracteres especiales. El primer byte, perdón, los 7 bits, hasta los 7 bits, implica todos estos caracteres. Lo que significa, si por buena práctica en la programación, se acostumbra a la hora de poner identificadores. ¿Qué son los identificadores? ¿Sí? Los identificadores son los nombres de clases, nombres de variables. Se acostumbra a usar estos signos de variable, nombre de campo, atributo, método, es decir, como identificador. Nunca vamos a usar ni... Cuidado, algunos símbolos de esto como identificador, pero usa por buena práctica. La buena práctica dice que nos tenemos que dar identificadores. No pongan un nombre de variable con acento o con ñ, porque no corresponde. Estas son las mayúsculas.
en un char yo guardé el 65 y ¿qué pasa? Me imprime el carácter correspondiente. Si bien me imprime la A, internamente, no me guarda la A. ¿Qué me está guardando? Me guarda el 65. ¿Sí? Como son números, ¿sí? Pueden ser transportados y pueden ser operados matemáticamente. Por ejemplo, si a la A le sumo 32, que tengo el mismo carácter en minúscula. ¿De acuerdo? O sea, a la A le sumo 32, al 65 le sumo 32, que tengo 97. La A de mayúscula la convertí en minúscula. Si yo tengo la A minúscula, vale 97, le resto 32, ¿sí? Tengo la A minúscula convertida en mayúscula. Entonces yo puedo operar matemáticamente la variable, ¿sí? Para hacer una conversión. Por ejemplo, ¿sí? Esta sabemos que es la A mayúscula, pero si yo digo CH más igual, ¿sí? 32, a la variable CH le sumo 32, la convierto en minúscula. Ejecuto. Ejecuto. Y vamos a ver que ya no tengo más la variable CH con el valor A, sino con A mayúscula, sino que la tengo con A minúscula. Es decir, un carácter puedo sumarlo o restarlo en 32, ¿sí? Y hago la conversión de minúscula a mayúscula. Rosario serviría para contener un carácter, nada más. Para eso lo usamos. Bien, y quería marcar algo. Voy a comentariar esto, y el IDE, no sé si lo ven acá en chiquito, no sé cómo llega el video, ¿sí? No sé cómo llega, pero me lo marcó en amarillo. Siempre que hay un amarillo es un aviso. Sí, posiblemente se vea bien. Lo que pasa es que si alguien está viendo esto en una netbook, no creo que llegue a ver este amarillito, ¿eh? No creo, salvo que tenga buenos anteojos, buena vista, pero no se ve. ¿Sí? Bien, este amarillo no es un error, es un warning. Si yo uso este editor, no me marca nada. Esto es un editor, no es un IDE. ¿Sí? Perdón. El otro tema que no me debo olvidar. Bien, este amarillo me está diciendo: cuidado, vos creaste esta variable, estás ocupando memoria. ¿Sí? Ocupás memoria y no la estás usando. Vos tenés que hacer algo con la variable. No sé, por lo menos imprimila. Cuando le pongo imprimir, ven que se fue el amarillo. O sea, cuando hago una operación, ¿sí? Se va la advertencia para avisarme de que tengo algo que está ocupando memoria. Quizás un solo chart, son 2 bytes. 2 bytes. No interese para los 8.000 millones de bytes que tengo en la memoria de mi ordenador. Tengo 8 gigas, ¿sí? Pero la acumulación de esa sentencia en un ciclo repetitivo, sí, va a producir un consumo de memoria elevado a tener en cuenta.
Ahora, yo almaceno un número, imprimo un carácter. Existe una literal propia de Java que representa los caracteres. ¿Sí? Si yo la escribo entre prima simple, puedo ingresar un carácter directamente en vez de un número. Cuidado, esta literal así es de un carácter, ¿sí? De un char. Si yo pongo comilla doble, esta literal, por más que sea una sola letra, representa un string. Es una literal de un string, ¿sí? Esta literal representa un char. Ingresa. Y solo uno, no puedo poner dos letras. Uno. Yo estoy almacenando de esta forma, estoy guardando la letra F. ¿Qué va a guardar? En realidad va a guardar el número 102. Ese número, ¿sí? ¿Y qué voy a imprimir? ¿Sí? La letra F. Yo puedo asignar un entero o puedo asignar una literal. Del es que siempre me imprime el carácter. ¿De acuerdo? ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Y hay un tipo de datos que no nombré. ¿Sí? ¿No parece como que falta un tipo de datos? ¿No falta algo? ¿No siente que le falta algo al lenguaje? Puse punto flotante, puse entero, puse booleano, puse carácter. ¿Y ahora? ¿Cuál? ¿Es varchar, Lucas? Sí, es varchar, pero ¿cómo se llama en Java? Se llama string, correcto. Muy bien. Sí, el tipo de datos texto. Pero me lo guardé para lo último. ¿Por qué me lo guardo para lo último? Porque en Java no existe el tipo de datos string. Existe la clase string. Es una clase, no es un tipo de datos y sirve para representar cadenas de texto. String texto, ¿sí? O string st, le voy a poner igual hola, ¿sí? Guardo una cadena de texto. Esta literal es un string. Quería mostrar que el id no lo pone en azul, lo deja en negro. Vieron que acá double, float, char, long, int, short, ¿sí? Byte, boolean. El id los pone en azul, pero string no. Sí, porque el id pone en azul los tipos de datos primitivos. Nosotros estamos recorriendo tipos de datos primitivos del lenguaje. ¿Sí? Bien. String es una clase, la vamos a usar como un primitivo, pero es una clase, empieza con S mayúscula. Con S minúscula no va a andar. ¿Sí? Es una clase que va a almacenar cadena de texto. ¿Qué es una cadena de texto? Es un conjunto de caracteres. Y luego los voy a imprimir. ST. Pero cuidado, ¿cómo se guarda esto? ¿Se guarda el hola así como está? No. Internamente, Java, correcto, Rosario, va a guardar este hola en un vector de bytes o caracteres. La clase string
si yo aprieto control, me aparece el vínculo. Y como tengo el código fuente cargado y el JDK cargado, puedo ver todo el código. Y esto en líneas generales es para cualquier IDE. Si ustedes tienen todo el código fuente, ¿sí?, se instalaron el JDK completo, van a poder ver el código. La clase string tiene una buena javadoc explicando. Si ven que hicieron una buena, en inglés, pero está una buena javadoc explicando, ¿sí?, lo que pasa, cómo haríamos un vector de caracteres y cómo un string, ¿no? Todo un manual. ¿Quiénes la hicieron? ¿Desde qué versión? Está desde la versión 1 de Java, ¿sí? Y la clase string tiene un atributo llamado value, que es un vector de bytes. La palabra hola se guarda adentro de este vector. Se generó este vector en 4 posiciones y se guardó en la primera posición la H, en la segunda la O, luego la L, la A. Pero esto no es que lo digo yo. Si ustedes miran la javadoc, ven como javadoc está en todas partes. Si ustedes miran la javadoc, acá dice el valor es usado para almacenar caracteres, ¿sí? Bien. Ahora, hay un vector. El problema es que yo no puedo acceder directamente a ese vector. String.value, quiero imprimir el índice 2, por ejemplo. Me da un error, ¿sí? ¿Por qué me da un error? Observen que tiene la visibilidad privado. Ese vector está encapsulado, ¿sí? Lo que en objetos se llama encapsulamiento. Está protegido. Yo no lo puedo acceder directamente y trabajar normalmente, pero yo tengo un conjunto de métodos que me permite llegar a ese estado del objeto, ¿sí? Yo puedo nombrar el objeto y se imprime. O si yo quiero imprimir la letra de índice 2, que sería esta, ¿sí?, yo puedo decir st.charat, invoco el método charat en la letra 2. Este método me devuelve el carácter de índice 2, que sería la L. Ejecuto para... ven que me devuelve la L. El método charat, si yo sigo el código, está llamando a otro método sobrecargado que me termina devolviendo una posición del vector value index y me lo devuelve, ¿sí? Todo el comportamiento de la clase está protegida para que no ocurra problemas, ¿sí? Existe algo curioso, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer, ¿sí? Quizás después del recreo, Rosario, hacemos el recorrido, ¿sí?, con un for. Pero la verdad es que es anecdótico el recorrido, porque vos fíjate que yo imprimo el string, ¿sí? Internamente, ¿qué está haciendo? Recorre letra por letra y me lo imprime, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer el recorrido clásico con un for. Después del recreo, ¿sí? Después del recreo seguro que lo hacemos. Hay algo anecdótico. Hasta JDK9, sí, o sea, JDK8, JDK9, el vector value
el vector value, estaba definido, permiso, estaba definido de una forma. Por ahora, JDK 10 o superior, yo tengo el 11, el vector value está definido de esta forma. ¿Sí? Pero hasta el 9, incluyendo el 8, el vector value estaba definido de esta forma. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Si yo tengo la palabra hola y uso Java 8, se va a guardar en este valor, en este vector. Son 4 letras la palabra hola. Les pregunto a ustedes, ¿cuánta memoria me va a ocupar guardar la palabra hola? Usando Java 8, Java 9, guardando la palabra hola en este vector. 4 letras. ¿Cuánta memoria me va a ocupar? 4 letras. Son 4 chars. Es muy comprometida la pregunta. ¿Alguien se juega? Primero, ¿cuánto espacio de memoria ocupa un chart? Bits, 8 bits. 8 bits es un solo byte. ¿Cuántos bytes? 8 bytes. ¿Sí? 8 bytes. O sea, un char ocupa 2 bytes. La palabra hola me va a ocupar 8 bytes. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si uso Java 10 o Java 11 y guardo la palabra hola, resulta que la guardo en un vector de bytes. ¿Cuántos bytes voy a ocupar guardando la palabra hola? 4 bytes. Muy bien. Yo logro almacenar en 4 bytes. En realidad son 5 bytes. Porque va a ser la mitad más 1. En ese 1 se almacena la tabla de caracteres. Porque hay varias tablas de caracteres. Pero sí, 4. Está bien. En realidad son 4 bytes. Lo que pasa que en Java 10 se agregó un atributo más, que es la tabla de caracteres, que ocupa un byte. Lo cierto es que reducimos a la mitad el consumo de memoria. ¿Sí? Yo ejecuto esto en Java 8. ¿Cuánta memoria me ocupa? 8 bytes. Este mismo código funciona en Java 11 porque me están dando. ¿Cuánta memoria ocupa? 4 bytes. Lo interesante de todo esto, y esto es lo bueno de Java, es que siempre van a haber cambios tecnológicos. Si ustedes hacen esto con Java 8, entran a la clase string, van a ver que esto es char. Sí, pero yo tengo Java 11 y es byte. Siempre hay cambios tecnológicos. Esto es un cambio tecnológico. ¿Sí? Pero en Java siempre se mantiene la estructura de métodos. Es decir, el vocabulario o lenguaje. Yo creo, ¿sí?, un string de esta forma, lo imprimo de esta y busco un carácter de esta forma, sin importar qué versión de Java tengo. O sea, este código yo lo ejecuto en Java 1,
lo ejecuto en Java 25 cuando aparezca y va a seguir andando. Se podrán agregar cosas nuevas y en Java 25 a lo mejor cambia totalmente la tecnología de adentro. Pero el lenguaje por fuera a nivel usuario es siempre el mismo. Eso significa que yo tengo un programa andando, actualizo Java y va a seguir funcionando. Porque eso se llama compatibilidad de atrás hacia adelante. ¿Sí? Y eso está bueno porque hace que nosotros podamos tener una aplicación que fue hecha hace muchos años, actualizar Java y que siga funcionando. ¿Sí? Y darle vida a la aplicación. Esto que yo digo no ocurre en .NET. En .NET, que se habla mucho en la competencia, tampoco ocurre en PHP, ¿sí? Ni en Python. Ustedes tienen una aplicación vieja que hicieron con una versión vieja del lenguaje, ¿sí? Y quieren compilar con una versión más nueva del lenguaje, y en otros lenguajes no Java puede ser que no funcione. ¿Por qué? Porque el lenguaje cambió. ¿Y eso qué hace? Que tengamos que reescribir la aplicación. Acá, en Java, ese fenómeno no va a ocurrir. Hay compatibilidad de atrás hacia adelante. ¿Es claro hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Vamos bien? Me avisan cualquier cosa. ¿Sí? No hablé de algo. Sí, no, Lucas. Es todo para repasar, ¿eh? O sea, vas a tener que volver a ver las clases, invertir tiempo en ver las grabaciones, ejecutar el código, hacerlo por tu cuenta, eso seguro, ¿eh? Hay algo que no hablé la clase pasada, ¿sí? Para aprobar el curso, al margen de tener la asistencia, hay 4 etapas de evaluación. Son 4 ítems para la evaluación. ¿Sí? Son 2 trabajos prácticos que ya cuando llegue el momento les voy a pasar el trabajo práctico a presentar. ¿Sí? Un sistema de gestión completa que cuando llegue el momento les voy a dar los lineamientos. ¿Sí? Y un examen a nivel certificación, ¿sí? Que los prepara como para dar la certificación en el lenguaje Java. Esas son las etapas, ¿sí? De evaluación. Para tener aprobado el curso con un 7, ¿sí? Para tener aprobado el curso con un 7, hay que cumplir con por lo menos 3 etapas. Para tener el 10 hay que cumplir con las 4 etapas. ¿De acuerdo? Yo les aseguro que la etapa más difícil de todas es la de la evaluación a nivel certificación. Esa es la etapa más difícil. Algunos la aprobarán, otros no. Entonces, como es la última etapa, yo les recomiendo, hay que cumplir con 3 etapas, que cumplan con los 2 trabajos prácticos y con el sistema de gestión, que cuando llegue el momento les voy a pasar, ¿sí? Las claves para hacer esas cosas. El curso es muy intenso, ¿de acuerdo? Es demasiado intenso. Esto es para estudiar. Olvídense de los fines de semana, del tiempo libre. Yo les recomiendo, muchos se anotan para hacer varios cursos a la vez. A veces cuando estoy en el centro 8, ya no, pero me los cruzo en los pasillos y me dicen, no, me anoté en redes, me anoté tal curso y tal curso, aparte de hacer el de usted de objetos. No. Anotate solo en objetos, les digo. ¿Sí? No hagas muchos cursos, ¿sí? Porque esto es como hacer 3, 4 cursos más o menos, ¿sí? Es complicado, lleva tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una inversión de estudios para ustedes esto, ¿sí? Entonces mi recomendación es que
No salteen las primeras etapas, porque si alguien no me presenta un trabajo práctico, se va a ver obligado a aprobar el examen, y eso sí es difícil, ¿eh? Las primeras tres etapas son fáciles y posibles. La última etapa hay que ver. Sí, sí, se presenta el link en GitHub, Rosario. Es correcto. Eso es correcto, sí. Pero cuando llegue el momento voy a presentar los lineamientos. No nos adelantemos porque nos falta mucho todavía. Sí, pero esa es la situación. Porque más de una vez se especula, no, como solo tengo que entregar 3, el trabajo 1, el trabajo 2 no lo hago. Y la verdad que son los más sencillos. ¿Sí? Esa es la realidad. Dentro de todo, ustedes mírenlo así. ¿Sí? Les soy muy sincero, el examen va con mala onda y mala leche, perdón por la palabra. ¿Sí? Pero ocurre que son preguntas no solo de certificación, sino que les puede tocar en una entrevista laboral. ¿De acuerdo? Y yo quiero emular el ambiente laboral, no el ambiente de estudio. Yo lo que quiero es que cuando les toque una entrevista laboral puedan sortear ese tipo de problemas y me digan, ¿saben que me preguntaron eso casualmente que usted me enseñó? Entonces, la realidad, chicos, es que el examen va con mucha maldad. Sí, me olvidé decirles algo. El examen es... Sí, sí, ya a su momento les voy a dar todo. No se preocupen porque tenemos que seguir. De todos modos, chicos, el examen es así, ¿eh? Es un examen y 2 recuperatorios. ¿De acuerdo? Porque la verdad es que en el primero le va mal a todo el mundo. Y ya para el segundo o tercero puede ser que algunos vayan aprobando. Sí, eso es lo que ocurre. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Esa es la situación. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo. No solo porque es una onda de examen certificación, sino porque se los pueden preguntar laboralmente. Lo preguntan laboralmente. El segundo trabajo práctico es un ejercicio de entrevista laboral que es muy común. Ya me ha pasado de varios que me dicen, fui a una entrevista laboral y me pusieron lo que usted me dio. ¿De acuerdo? Es duro, es bravo, van a renegar un poquito, pero más vale que ya lo tengan afilado. ¿De acuerdo? El trabajo de gestión, el proyecto de gestión, es para que entiendan lo que es la vida en un proyecto, ¿sí? No todo es ir a un colegio y estudiar, no, es para que entiendan lo que es la presión de proyectos, ¿sí? Chicos, este curso es muy duro, ¿de acuerdo? Más de una vez cuando estoy en el centro 8, el primer día me aparecen 30 personas. A los 15 días me quedan 15. A las 2 semanas me quedan 15 personas. Y a veces terminan aprobando 5, 6, 7, 10 alumnos. ¿Sí? Hay como cierta deserción. Pero no es que yo quiera ser malo, disculpen. En realidad, conmigo después, cuando volvamos a la normalidad, podemos ir a tomar una cerveza, ¿sí? Hacer lo que quieran, ¿sí? Ir a jugar a la pelota con los varones, quizás alguna chica les anime a patear la pelota. Incluso he estado en muchos, ¿sí? En muchos asados, ¿sí? Con alumnos, ¿sí? Lo que ocurre es que yo no les quiero mentir, hay una realidad laboral que se van a enfrentar en un tiempo. ¿Sí? Y yo quiero que la conozcan bien. Esa realidad es muy dura, durísima, ¿sí? Pero ¿saben qué? Todo lo que ustedes se equivoquen acá, ¿sí? Un examen, un trabajo práctico mal hecho, todo eso, ¿saben qué? Queda entre nosotros. Porque
No es que cuando ustedes me entregan algo mal, yo les voy a decir, lo hiciste mal porque sos un papanatas. No, yo les voy a explicar, está mal por esto y por esto. Hay alguna forma de recuperarlo, sí, sí, Verónica, hay alguna forma de recuperarlo. Yo siempre les voy a explicar el por qué. Y eso de que está mal queda entre nosotros, pero van a tener siempre la explicación del por qué. ¿De acuerdo? Que es lo mejor que se llevan. El error va a estar siempre, el problema va a estar siempre, pero esa es la forma de aprender. Es durísimo, ¿eh? Esto es duro. ¿Sí? No, olvídense de salir fines de semana, de tiempos libres, no hagan 3 cursos a la vez, ¿sí? A veces me dicen, estoy cursando 5 materias en la facultad, acá en el centro me anoté en 3 cursos, no, 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 ¿sí? No, no es la forma, es muy duro esto, ¿eh? Sí. Bueno, está bien, Verónica, está bien, una materia está bien, no es mucho, ¿sí? Pero empiecen a replantear y organizar los tiempos, ¿sí? Hasta julio, ¿sí? Empiecen a organizar los tiempos hasta julio porque acá hay muchas actividades, ¿sí? A ver, aquel que quiera solo cursar y no hacer nada, qué sé yo, por ahí de casualidad logra aprobar ahí, ¿no? De carambola, y qué sé yo, sí. Puede ocurrir, o por ahí no aprueba, ¿no? Pero aquel que no quiere hacer nada, si de carambola aprobó, yo le recomiendo que mejor que no apruebe, que me diga, no, no me pongas aprobado. Porque van a tener un aprobado, pero el certificado que les entreguen es lo de menos. Acá el asunto está en lo que puedan hacer. No sé si se dieron cuenta, ¿sí? Muchos no me conocen, muchos es el primer curso, pero yo no les conté si soy ingeniero, licenciado, analista de sistemas. No les conté qué título tengo. ¿Sí? No me presenté por el título. ¿Sí? Porque la verdad que en este rubro de los programadores, por ahí el título es lo de menos, ¿eh? Cuando vamos a buscar trabajo como programador, hablo de como programador, no como jefe de sistemas o otra área, ¿sí? Cuidado, que uno puede tener un título universitario y el puesto lo consigue alguien que no terminó la secundaria. Puede ocurrir eso, porque no importa el título, sino importan las herramientas de lenguaje que ustedes conozcan. ¿Sí? Por ahí pasa. Igual, bueno, como soy el profe, formalmente les voy a comentar que me recibí por el año 1993, algunos por ahí no habían nacido. Me recibí de analista de sistemas en la Universidad de Luján, que en aquel momento era mucho. ¿Sí? Es ese título, no terminé ahí el título de grado. Pero también, bueno, hice una diplomatura en la UTN en Java y certifiqué en Oracle. Hice 2 certificaciones, me olvidé los nombres de las certificaciones en este momento. OCP y OCA, ¿sí? Son las 2 certificaciones que hice. Estoy certificado en Java Oracle, ¿sí? Esa es mi situación en cuanto a los títulos, pero es lo de menos, es lo de menos, ¿sí? Obvio, parece como que le reduzco la importancia al título, no, igual hagan una carrera terciaria, pero sepan bien dónde pisan. La programación es una cosa y dirigir un proyecto es otra. Sí, Verónica, siempre suma, siempre suma. Sí, sí, sí. De acuerdo. A ver, yo les digo esto a muchos alumnos. Si ustedes tienen un tío, un conocido, que les dice, vos recibite que yo te consigo trabajo en la FIP o en tal organismo, bueno, sí, recíbanse y estudien ingeniería, perfecto. Pero si no tienen quien los ubique, ¿de acuerdo? No tienen un conocido que me ubica en tal lugar, ¿sí?
ustedes estudian herramientas de programación, cuidado, no digo programación, aparte las herramientas de programación, ¿sí? Y salgan primero a buscar trabajo como programador antes de recibirse. Esa es la situación. Vamos con tipo de datos var. Tipo de datos var apareció en Java 9 o superior. Esto significa que si alguien corre Java 8, esto que está acá le va a dar un error, ¿sí? Porque la compatibilidad es de atrás hacia adelante, ¿sí? Cada versión de Java agrega cosas, pero no borra ni cambia nada de lo anterior. Voy a crear una variable llamada 1. Perdón. Var 1. ¿Sí? El tipo de datos es var, pero esto no significa que no hay tipo de datos. En JavaScript yo puedo decir, por ejemplo, var 1 igual 3, que tiene un entero. Pero luego puedo decir var 1 igual, por ejemplo, true, que le asigno, ¿sí?, un booleano. En JavaScript esto se puede hacer. JavaScript es un lenguaje no tipado, al igual que Python. Muy bien, Gianfranco, ¿sí? Esto se puede hacer, ¿sí? Y después le puedo poner un string, un char, cualquier cosa. No. Acá el tipo de datos se respeta. Esta literal es un entero. Sí, Rosario, vas a tener que desinstalarlo e instalar el nuevo. En Windows sí. A mí me pasa en Linux, como yo uso Linux, y estoy usando todo lo que me da el almacén de software de Linux, que cuando se me actualiza Linux, se me actualiza el NetBeans, el Java, y me despreocupo mucho, ¿eh? Yo les diría, si tienen una PC más o menos buena, ármense una máquina virtual con Linux. ¿Se acuerdan que en el Moodle, sí, puse una lista de videos que se llama Entorno de Desarrollo, que explico cómo armar una máquina virtual? ¿Sí? Entonces vayan jugando un poquito con eso, se arman una máquina virtual y una virtual Ubuntu como esta, ¿sí? Y van probando, ¿sí? Porque a lo mejor ustedes desinstalan el JDK y después les cuesta instalarlo, cuando en realidad en Java ya viene instalado por defecto el OpenJDK, ¿sí? O sea, si se la ven complicada, vayan probando con una maquinita virtual de ir haciendo las cosas, porque son pasos que tienen que ir aprendiendo. Bueno, en el tipo de datos var, el tipo de datos sigue existiendo. Lo que ocurre es que la literal que se asigna, esta literal es de un entero, es el tipo de datos. La literal infiere en el tipo de datos de la variable. Es decir, yo creé un tipo de datos entero. Si yo quiero decir var 1 igual hola, esto me da un error. Yo puedo asignar otro entero, var 1 igual 2, ¿sí? Pero no puedo cambiar el tipo de datos, porque no es que no exista el tipo de datos. El tipo de datos existe y está dado por la literal que le asigno al momento de definirlo, ¿sí? Los errores no los voy a borrar, porque esto es un documento de estudio, los voy a comentariar. ¿De acuerdo? Entonces, con este tipo de variables, ¿sí?, con este tipo de variables,
empieza a ser muy importante el uso de literales. Por ejemplo, voy a crear var2. Sí, var2 es igual a 2L. ¿Qué tipo de datos es var2? ¿Qué literal es esa? ¿Es un 2? ¿Es un entero? ¿O no? No es un entero. ¿Cuál es? ¿A qué corresponde esa literal? Correcto, ¿están de acuerdo? Es un long. Un char no, ¿eh? No es un char. Por ejemplo, var3 igual a. Esta literal sí es de un char. ¿Sí? Claro, cuando tenemos la L es un long. Esta literal entre prima simple, ¿sí? Es un char. ¿Sí? Y esta literal se ve casi igual, pero cuidado. Cuando la prima es doble, cuando la comilla es doble, lo que tengo es un string. Correcto. ¿Sí? Var 5 igual true. Esta literal que estoy asignando es un boolean. ¿Sí? El tipo de datos de esa literal es booleano. Estoy creando una variable boolean. Observen que el IDE me marca todo en amarillo porque creo variables que no estoy usando. var6 igual 3.45. ¿Sí? var 6. Facundo, sí, el igual es el operador de asignación. El igual es el operador de asignación. ¿Sí? O sea, yo tengo la variable número. ¿De acuerdo? Ahora digo número igual 2. Yo le estoy asignando este valor a la variable número. Con este operador de asignación, la asignación es de derecha a izquierda, es decir, el valor que está en este lugar pasa acá, de derecha a izquierda. A ver, otro ejemplo. Int número 1 igual 7. ¿Sí? Número 1 vale 7. Hay una asignación. Yo acá hice declaración de la variable y luego asignación. Acá hago declaración y asignación de valor. Ahora, número 2 igual 5. Voy a decir, ¿sí? Número 1, perdón, voy a decir número 2 igual número 1. Número 2 igual número 1. Estoy haciendo una asignación. El valor de la variable número 1 sigue siendo 7, pero se le pasa a la variable número 2. Es decir, si yo imprimo número 2 en este momento, ¿qué valor me va a imprimir? 7. Correcto. Sí, Rosario, vos podés hacer declaración y asignación en una sola línea. Acá estoy haciendo dos pasos en forma innecesaria. ¿Sí? Perdón.
Este operador, como dice Rosario, preguntaba, ¿a esto se le llama asignación de variable? Sí. ¿Hay que declarar la variable y luego asignarle un valor? Sí. Lo puedes hacer en 2 etapas o en una sola etapa, pero hay que hacerlo. Yo no puedo tener variables sin asignarle valor. No toman ni valor por defecto, ni cero, ni basura de memoria. La asignación en algún momento debe producirse. Y esta literal, ¿se acuerdan qué tipo de datos es? Double. Esta variable es double. Muy bien. Var 7 igual 3.45D. Cuando tengo la D, también tengo un double. Y ahora, 3.45F. Inevitablemente, muy bien. Ven que ya lo van aprendiendo. A la fuerza se aprende, ¿sí? Cuesta sufrirlo. Sí, lo único que les voy a decir, sí, Rosario, pusiste el float con la F mayúscula, ¿sí? Lo único que les digo es que es minúscula, ¿sí? De todos los tipos de datos primitivos, ven que yo puedo poner, ¿sí? Así, pero ahí lo que tengo es la clase float, no el primitivo. Sí, hasta acá no da error, pero es una clase y no puedo hacer asignación directa. ¿Sí? Empiezo a tener muchos problemas. ¿De acuerdo? Usamos, está bien. Fue solo un aviso, ¿sí? Usamos los tipos de datos primitivos en minúscula. Perdón. Y tengo la clase string. Han tocado timbre y por eso el perro ladra. Mil disculpas. Bueno, antes de seguir con estos temas, quería hacer un ejemplo más de literales. Sí, este tipo de datos, les recuerdo, esto, si alguien lo corre con el viejo Java, simplemente pónganle en un comentario porque da error, no les van a dar. ¿Sí? Ahora, antes de seguir, quería ensayar un poquito, ¿sí? Las literales. Public static, alguien entró. Miguel Rodríguez, no sé quién es, la verdad. Yo le abrí la puerta. Bien, public static void, ¿sí? Método. Sí, voy a crear un método. En este método resulta que entra un entero, ¿sí? Lo voy a llamar X. Y se imprime la palabra int. ¿Sí? En este otro método ingresa un boolean. Y se imprime la palabra boolean. En este otro método o función, como quieran llamarlos, ¿sí? Se ingresa un char y se imprime la palabra char. En este otro método, ¿sí? Se ingresa un long y se imprime la palabra long. En este otro método, ingresa como parámetro un string y se imprime la palabra string.
Ahora, en este otro método, ¿sí?, ingresa la palabra float y se imprime la palabra float. Un método más en donde se ingresa la palabra double y creo que no me olvido de ninguno, o al menos ninguna de las literales primitivas. Se imprime también la palabra double. Yo tengo todos estos métodos, ¿sí? A lo mejor para ver mejor el código, porque quiero mostrar todo en pantalla, voy a apretar un poquito. No es tan buena práctica, pero bueno. Voy a apretar un poquito y a quitar este espacio. Así podemos ver todo el código en pantalla. Y seguimos con el tema de uso de literales. Uso de literales. ¿Sí? Método. Ejecuto un método y mando el número 2. Yo les pregunto a ustedes, ¿sí? Rosario me pregunta, ¿empezar acá en el comentario la oración en mayúscula? ¿A eso te referís? Como quieras. No sé a qué te referís con oración. ¿Sí? No, perdón, pero no encuentro el término oración dentro, el elemento oración dentro de la programación, no. Ah, los tipos de datos van en minúscula, las clases van en mayúscula, el lenguaje es totalmente camel case, es totalmente sensible a minúsculas y mayúsculas, ¿sí? O sea, vos acá tenés una variable primitiva del tipo double, pero acá tenés un objeto del tipo double, porque esto es una clase y esto es un primitivo. Pasa que todavía no recorrimos bien las clases, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, acá. Ok, perfecto, no te hagas problema. Están para preguntar lo que quieran. Sí, ya que vamos a preguntar. Sí. Hola Miguel, buenas tardes. No lo escucho, Miguel. Solo veo un ruido de línea. No te escuchamos, Miguel. Buenas tardes, no, buenas noches en realidad. No, no lo conozco a Miguel, perdón. Bueno, ¿qué va a imprimir esta línea? ¿Qué va a imprimir? ¿Sí? Muy bien, ¿están de acuerdo con Gianfranco? Esta literal es un entero. Entonces va a caer por acá. ¿Sí? Yo ejecuto. Y vamos a tener un int. Vamos a probarlo para sacarnos las dudas. Pero va a imprimir int. Ahora, cuando hago esto, ¿qué va a imprimir? Un 2 va a imprimir. Claro, claro, Gianfranco, muy bien. Hay que ver la coincidencia del tipo de datos. Esta literal en Java, ¿a qué representa? A un char. Va a imprimir la palabra char. O sea, el parámetro es char, va a imprimir char, correcto. ¿Están de acuerdo? Ejecutamos por las dudas. ¿Sí? Ejecutamos. E imprime char. Ahora, si yo cambio, ¿sí?
y pongo comillas 2. ¿Qué literal tengo acá? String. ¿Ven cómo van aprendiendo? ¿Sí? O sea, parece duro el primer golpe, pero como lo vemos una, dos, tres veces y después miran de nuevo la grabación, lo aprenden mejor. Esta literal es un string, va a caer por acá. ¿Sí? Va a ejecutar este método. Ah, bueno, estás desde el teléfono. Bárbaro. Después mira la grabación, Miguel. ¿Sí? Se te computó llegada tarde. Lo único. Cuidado con las inasistencias. Bueno, string. Perfecto. Ahora. 2.0. ¿Qué literal tengo acá? Un double. Esta literal representa un double. Va a ejecutar por acá y va a imprimir double. Porque lo que estoy enviando es una variable double. Todos los métodos tienen el mismo nombre. Esto se llama sobrecarga de métodos en Java. Después en objetos, porque todavía no me metí con objetos. En objetos les voy a hablar, ¿sí? Double, perfecto. Ahora, esta literal también es un double. ¿Sí? Vamos a ver que sigue imprimiendo double. ¿Sí? Y si cambio la D por F, empiezo a tener un float. ¿Sí? Float. Ahora, si pongo 2L, ¿qué tengo? Un long, ¿estamos de acuerdo? La L debe ser mayúscula porque si no van a leer 21. Muy bien, long. Si esta literal representa un long, va a caer por acá y me va a imprimir. Y para terminar, la palabra true. Sí, siempre estoy en positivo y digo true, pero vamos a poner un falso. Correcto. Representa un booleano. Va a caer por acá y va a imprimir la palabra boolean. ¿Sí? Siempre hago el hola mundo, pero en algún momento me va a pintar la onda depresiva y hago chau mundo. ¿Sí? Porque siempre hola. Bien. Boolean. ¿Correcto? ¿Es claro hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Si yo tengo la variable precio, que es igual a... La voy a declarar double mejor. Precio es igual a 2 millones de pesos con 50 centavos. ¿Sí? Vamos a suponer tenemos un vehículo que vale 2 millones de pesos con 50 centavos. Yo lo imprimo y el problema que tengo, ¿sí? El problema que tengo es que se ve feo. Miren cómo me imprimió. Por más que yo me esmeré en poner el 0, me pone .5. ¿Sí? Y tengo que contar los ceros para darme cuenta que son 2 millones de pesos. La clase decimal format es una utilidad que me ayuda
¿sí? Me ayuda a imprimir expresiones decimales o enteras. ¿Mm? Bien, ¿cómo es eso? La importé, perdón, toqué import. Ahora vamos a ver, ¿sí? O sea, como no está en el paquete estándar de Java, en el paquete Javalang, es una utilidad que la tengo que importar. Y uno en el IDE, en cualquiera, en Eclipse. La clase que viene voy a usar Eclipse para explicar otra arquitectura de proyecto. ¿Sí? Uno en el IDE, ¿sí? Puede tocar acá add import y agrega el import. Y acá escribo un patrón 0.00. Con el 0, ¿sí? Estoy diciendo que este dígito es obligatorio, siempre está. Y estos siempre están. Eso significa que siempre me va a completar dos decimales y no me va a ser .5, me va a ser .50. ¿Sí? Con el numeral estoy diciendo que es opcional. ¿Sí? Con el numeral estoy diciendo que a veces puede existir o no. ¿Sí? Pero yo lo que estoy diciendo, si existen 3 dígitos, agregar, ¿sí?, una coma. El separador de miles en inglés es la coma. Si existen 3 dígitos, agregar una coma, el separador de miles. Y el símbolo decimal es punto y luego siempre 2 dígitos. A la hora de imprimir el precio, yo voy a decir df, que es la utilidad, ¿sí?, punto format y la variable. Entonces, miremos cómo. Sí, pero si vos pones numeral significa que son optativos. Yo quiero siempre 2 dígitos. Eso es lo que ocurre. Miremos cómo. Sí, ejecuto. Y ven que siempre tengo 2 dígitos. Y tengo un separador de miles. Ahora, lo curioso es que yo acá la sintaxis la tengo que poner en inglés. Punto, coma, coma. Pero a la hora de imprimir, Java revisa la configuración regional de mi máquina, sea Linux, Windows, Mac, no importa. ¿Sí? La máquina virtual abstrae, ¿sí?, abstrae cualquier lenguaje, ¿sí?, cualquier sistema operativo abstrae y revisa que en mi configuración regional el separador de miles es punto y la coma es el separador decimal. Lo pone según mi configuración regional. ¿Sí? Rosario, ¿lo estás ejecutando? ¿Sí? Lo que puede ocurrir, Rosario, es que tengas la configuración regional en inglés. ¿De acuerdo? O sea, hay que ver en panel de control, si usas Windows, panel de control. Yo no tengo Windows, uso un Linux. Sí, pero hay que ver que en algún lugar existe algo llamado configuración regional, en donde se declaran esas cosas. Claro, por eso. Ahí tenés la explicación. Pero si vos buscas la configuración regional, por más que esté en inglés, vos podés ponerla a español Argentina. ¿Sí? Eso ya es un tema del sistema operativo. Y te lo formatearía de la forma en que lo leemos nosotros. ¿Es claro? ¿Sí?
¿Cuándo? Esto lo dejo para después del recreo. Cuando yo tengo un número entero o decimal, que supera los 64 bits, double es un decimal de 64 bits, si long son 8 bytes, 64 bits. Cuando yo tengo que expresar un número más grande que 64 bits, entero o decimal, tengo la clase vicdecimal. ¿Sí? Igual new vicdecimal. La voy a importar. Y acá adentro voy a agregar el patrón que quiero. Yo quiero un patrón de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ceros. ¿Sí? Yo estoy diciendo que voy a manejar cifras de 16 ceros. Entonces, si quiero es 128 dígitos, 128 dígitos, no es problema, los que yo quiera. Esta utilidad me permite representar un número de la longitud que se desee. Internamente tiene una lógica de ejecución mucho más lenta que el float y que el double. ¿Por qué? Porque el float y double internamente trabaja en forma binaria, es decir, con ceros o unos. Vicdecimal trabaja todo en formato decimal, lo cual lo hace mucho más lento, pero también es más preciso, porque se acuerdan que el float o el double cometía un error en este dígito. El decimal no, es exacto. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre. Esa es la clase que permite trabajar, sí, tipos de datos muy grandes. ¿Es claro? Después tenemos que ver arquitectura de proyecto, pero ahora sí, vamos a cortar. ¿Sí? 20 minutos, nos vemos 21:10 horas, muchachos. Nos vemos en un rato.